Hola, soy María del Rosario Pérez Vigueras, estudiante del cuarto semestre del doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Actualmente me encuentro cursando la asignatura Prevención de lesiones por déficit musculoesquelético, desarrollo de un modelo sistemático de intervención con el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Y desde la ciudad de Puebla, hoy 25 de marzo de 2025, discutiremos un artículo muy interesante. El artículo se llama Comotio cordis, en 2023, de Theodore Peng y colaboradores. Hablemos entonces de Comotio cordis, literal, un golpe en el pecho que puede detener el corazón. El 2 de enero de 2023, durante un partido de la NFL, el jugador Damar Hamlin colapsó tras un golpe directo en el pecho. Este incidente atrajo la atención mundial hacia la comotio cordis, una causa importante de muerte súbita cardíaca en atletas jóvenes. La conmoción cardíaca es una alteración abrupta del ritmo cardíaco causado por un impacto no penetrante sobre la región precordial que se transmite al músculo cardíaco. El artículo destaca que la conmoción cardíaca es causada por un traumatismo torácico que altera la conducción eléctrica del corazón, resultando en un paro cardíaco. Aunque las tasas de supervivencia eran bajas en el pasado, han mejorado gracias a la reanimación cardíaca pulmonar y una mayor concientización. El objetivo del artículo es proporcionar información actualizada sobre la conmoción cardíaca a entrenadores, médicos y personal médico. Para poder entender la conmoción cardíaca, debemos comprender al corazón, su anatomía, su fisiología, y para ello hablaremos un poco de él. El corazón es un órgano muscular hueco del tamaño de un puño, ubicado en el centro del pecho, ligeramente inclinado hacia la izquierda. Su función principal es bombear sangre a todo el cuerpo, asegurando que los órganos y tejidos reciban el oxígeno y los nutrientes necesarios para funcionar correctamente. El corazón está dividido en 4 cámaras. Las aurículas son las 2 cámaras superiores, que se ven ahí marcaditas en color amarillo. La aurícula derecha recibe sangre desoxigenada de todo el cuerpo, mientras que la aurícula izquierda recibe sangre oxigenada de los pulmones. Los ventrículos, que ahora son los que más se han coloreado, estas son 2 cámaras inferiores. El ventrículo derecho bombea sangre desoxigenada a los pulmones y el ventrículo izquierdo bombea sangre oxigenada al resto del cuerpo. El corazón cuenta con 4 válvulas cardíacas que favorecen el control del flujo sanguíneo. Estas válvulas son la válvula tricúspide, que controla el flujo de sangre entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La válvula pulmonar, que controla el flujo de sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones. También vamos a tener a lo que es la válvula mitral. Esta controla el flujo de sangre entre la aurícula izquierda y entre el ventrículo izquierdo. Y finalmente está la válvula aórtica. Esta controla el flujo de sangre del ventrículo izquierdo al resto del cuerpo. El corazón también está compuesto por 3 capas de tejido. El endocardio, que es la capa más interna que recubre las cámaras y las válvulas del corazón. El miocardio es la capa muscular intermedia responsable de la contracción del corazón. Y el pericardio, que es la capa más externa que protege al corazón y evita la fricción con otros órganos. El corazón va a tener un ciclo cardíaco que literal es el bombeo de la vida. El ciclo cardíaco se compone de 2 fases. Sístole, que es la fase de contracción del corazón, durante la cual se bombea la sangre a los pulmones y al resto del cuerpo. Y la diástole, que es la fase de relajación del corazón, durante la cual se llenan las cámaras de sangre.
Ahora bien, hay fases, dentro de esta sístole y diástole también hay distintas fases que van a componer este ciclo cardíaco. En primer lugar tenemos la diástole, que es el llenado ventricular. Sí, es un proceso de relajación. Aquí el corazón se relaja, permitiendo que la sangre fluya desde las aurículas hacia los ventrículos. Después de esto viene la sístole, que es una sístole auricular. Las aurículas se contraen, empujando la sangre que es restante hacia los ventrículos. Después viene una contracción isovolumétrica. Los ventrículos se contraen aumentando la presión, pero las válvulas aún están cerradas. Seguido de esto viene la eyección ventricular, donde la presión ventricular supera la presión arterial, abriendo las válvulas y expulsando la sangre hacia los pulmones y hacia el resto del cuerpo. Después viene la diástole, es decir, una relajación isovolumétrica. Los ventrículos se relajan, la presión disminuye y las válvulas se cierran, preparándose para el siguiente ciclo de llenado. El circuito eléctrico del corazón es un sistema complejo y vital que coordina las contracciones musculares, permitiendo que la sangre se bombee eficientemente a través del cuerpo. Hay un flujo del impulso eléctrico que se da de la siguiente manera. En primer lugar, se inicia en el nodo sinoauricular. Este es el marcapasos natural del corazón, ubicado en la aurícula derecha. Genera impulsos eléctricos regulares que inician cada latido. Estos impulsos determinan la frecuencia cardíaca. Después viene la propagación auricular. El impulso se propaga a través de las aurículas, causando su contracción. Seguido de esto, viene el retraso en el nodo auriculoventricular. Este nodo está situado entre las aurículas y los ventrículos. Actúa como una especie de relevo, retrasando brevemente el impulso eléctrico. Esto permite que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. Después viene la transmisión ventricular. El impulso se transmite a través del haz de His y de las fibras de Purkinje. El haz de His son un conjunto de fibras que transmiten el impulso eléctrico desde el nodo auriculoventricular hacia los ventrículos y las fibras de Purkinje. Van a ser redes que se extienden por todo el miocardio ventricular. Distribuyen rápidamente el impulso eléctrico, provocando la contracción simultánea de ambos ventrículos. Finalmente viene la contracción ventricular, donde los ventrículos se contraen simultáneamente, bombeando la sangre. Hay que tener en cuenta un punto de vulnerabilidad del corazón. El corazón, como dijimos, tiene un sistema eléctrico complejo que controla su ritmo, y durante cada latido hay un breve periodo de aproximadamente entre 10 y 30 milisegundos, conocido como la onda T en el electrocardiograma. En este momento, el corazón es especialmente vulnerable a un impacto. Si un golpe ocurre durante este periodo, puede interrumpir el sistema eléctrico del corazón, lo que lleva a una arritmia llamada fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es un ritmo cardíaco caótico que impide que el corazón bombee sangre de manera efectiva, lo que puede provocar un paro cardíaco repentino. El término comotio cordis proviene del latín y significa agitación del corazón. Este fenómeno se describió por primera vez en 1707 en el libro De Subitaneis Mortibus, del médico papal Giovanni Maria Lancisi. Uno de los primeros casos documentados data de 1876, donde un hombre murió tras caer directamente sobre su pecho en un accidente laboral, sin que la autopsia revelara daños cardíacos estructurales. En 1898, un periódico británico reportó la muerte de un niño de 13 años por un golpe de una pelota de cricket en el pecho. Inicialmente, los casos reportados de comotio cordis provenían de accidentes laborales, pero en la década de 1970 se observó un aumento en los reportes de muerte súbita cardíaca en niños y adolescentes durante la práctica de deportes. En 1995, en Estados Unidos, se creó el Registro Nacional de Comotio Cordis
para recopilar información sobre estos casos y mejorar la prevención. En las últimas 3 décadas, la conciencia pública sobre la Comotio Cordis ha aumentado, posiblemente debido a la mayor difusión de eventos deportivos por televisión y el auge de las redes sociales. Aunque algunas organizaciones, incluyendo a la NFL, exigen el reporte de lesiones, actualmente no existe un reporte estandarizado y obligatorio de muerte súbita cardíaca en atletas. Esta falta de estandarización dificulta la evaluación precisa de la incidencia de la Comotio Cordis. Hasta julio de 2012 se habían registrado 216 casos de Comotio Cordis en el Registro Nacional de Comotio Cordis de Estados Unidos. Los criterios de inclusión para estos casos fueron: 1. Un golpe contundente y no penetrante en el precordio, seguido inmediatamente de un colapso cardiovascular. 2. Documentación detallada de los eventos. 3. Ausencia del daño estructural en el corazón en las autopsias de los no sobrevivientes. 4. Ausencia de anomalías cardiovasculares subyacentes. Históricamente, se han reportado entre 10 y 20 casos al año al Registro Nacional de Comotio Cordis. En los últimos años, ha habido una disminución en los casos reportados, posiblemente debido a una menor incidencia de estos eventos o a la reducción de eventos deportivos durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el número de nuevos casos de conmoción cardíaca reportados al Registro Nacional de Comotio Cordis desde julio de 2012 no está disponible públicamente. A pesar de ser la tercera causa más común de muerte súbita cardíaca en atletas jóvenes menores de 35 años, la Comotio Cordis representó el 7% de casos en el Registro Nacional de Muerte Súbita en atletas de Estados Unidos hasta 2011. Según el Registro Nacional de Comotio Cordis, el 95% de los casos de conmoción cardíaca ocurren en hombres con una edad promedio de 15 años. Una revisión reciente de 2023 de la base de datos del Centro Cardiac Risk in the Young encontró que la conmoción cardíaca era significativamente más común en atletas adolescentes, 5%, que no atletas, que es del 1%. Se teoriza que los niños y adolescentes tienen mayor riesgo de conmoción cardíaca debido a que sus paredes torácicas son muy delgadas y flexibles, ofreciendo menos protección ante un golpe directo. Más del 75% de los casos de conmoción cardíaca ocurrieron durante la práctica de deportes, con 2/3 de estos casos en deportes competitivos organizados, como béisbol, fútbol americano y fútbol, y el tercio restante en deportes recreativos. El béisbol, con un 51%, sigue siendo el deporte más común asociado a la conmoción cardíaca, seguido de softball, con un 11%, y fútbol americano. La mayoría de los casos resultaron de un golpe en el pecho por un proyectil con una pelota o un disco, aunque también ocurrieron casos por contacto físico directo o colisiones entre competidores. El 25% restante de los casos reportados a esta asociación de registro de Comotio Cordis no estuvieron relacionados con deportes, incluyendo ataques violentos, peleas, accidentes de tráfico y eventos atípicos. Estudios retrospectivos muestran que el béisbol tiene una alta incidencia de Comotio Cordis, con 30 de 65 muertes relacionadas en un periodo de 27 años. En el fútbol americano se reportaron 7 casos entre 1990 y 2010, todos por impactos durante tacleadas. Un registro de la FIFA entre 2014 y 2018 identificó 14 casos de Comotio Cordis en jugadores de fútbol, representando el 7% de las muertes registradas, con una tasa de supervivencia del 43%. La Comotio Cordis es una arritmia letal causada por un traumatismo contundente no penetrante en el pecho, específicamente en el precordio. Las arritmias más comunes resultantes de este traumatismo son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular.
Sin embargo, existen casos atípicos de fibrilación auricular que podrían haber ocurrido fuera del intervalo crítico de tiempo tras el impacto. Hay 4 factores clave que van a influir en la ocurrencia de la comotio cordis: la ubicación del impacto directamente sobre el corazón, el momento del impacto en relación con el ciclo cardíaco, especialmente durante la repolarización ventricular, la estructura del proyectil, principalmente los proyectiles esféricos, duros y pequeños, que son los más peligrosos, y la velocidad del proyectil, alrededor de 40 millas por hora. El impacto durante la ventana crítica del ciclo cardíaco provoca la despolarización ventricular prematura, posiblemente por la activación de canales dependientes de ATP, sensibles al estiramiento en el miocardio. Esto puede llevar a cabo la fibrilación ventricular. Además, el traumatismo precordial aumenta la presión intercavitaria del ventrículo izquierdo, lo que también predispone a arritmias. La estructura y la velocidad del proyectil son cruciales. Los proyectiles duros, pequeños y esféricos tienen más probabilidades de inducir la fibrilación ventricular letal. Los proyectiles a velocidades de 40 millas por hora también son más peligrosos, mientras que velocidades superiores a 50 millas por hora tienden a causar daño estructural en lugar de arritmias. La comotio cordis puede ocurrir por traumatismos contundentes directos al corazón, no solo en deportes organizados. Algunos pacientes colapsan inmediatamente, mientras que otros pueden permanecer brevemente conscientes antes del paro cardíaco. No hay síntomas previos. El diagnóstico de comotio cordis se establece al confirmar un impacto directo en el tórax seguido de un paro cardíaco inmediato. Con registros de electrocardiogramas se muestra fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Es crucial descartar otras causas de muerte súbita cardíaca, como enfermedades coronarias, miocardiopatías, cardiopatías congénitas y otras anomalías o sustancias. La evaluación diagnóstica requiere de historia clínica detallada, incluyendo síntomas previos, antecedentes médicos y familiares y consumo de sustancias. También se requiere de un examen físico enfocada en la evaluación cardiopulmonar. La evaluación diagnóstica también requiere estudios de diagnóstico como análisis de laboratorios básicos y toxicológicos, biomarcadores cardíacos, electrocardiogramas, de imagenología de tórax y cardíaca como radiografía, tomografía computarizada, ecocardiograma, resonancia magnética, así como en caso de que se requiera un cateterismo cardíaco. La revisión del electrocardiograma postparo muestra que la asistolia es frecuente, pero estos registros pueden no reflejar el ritmo inicial del paro. La autopsia es fundamental para confirmar el diagnóstico en casos de fallecimiento, especialmente ante sospechas de causas criminales. El manejo de la comotio cordis sigue las pautas de paro cardíaco: activación del sistema de emergencia, uso temprano de desfibrilador externo automático y reanimación cardiopulmonar de alta calidad. La desfibrilación rápida es crucial. Las tasas de supervivencia han mejorado significativamente, del 15% en 2002 al 58% en 2013, debido a la reanimación rápida y el acceso al desfibrilador externo automático. La supervivencia es del 40% si la reanimación comienza en menos de 3 minutos y solo del 5% si se retrasa. La American Heart Association recomienda el uso de desfibriladores accesibles que estén a la disponibilidad en menos de 5 minutos en eventos deportivos organizados. La supervivencia en casos de comotio cordis aumenta en deportes competitivos debido a la presencia de personal médico y tiempos de reanimación más cortos. Ligas deportivas profesionales como la NFL, la NHL o la MLB exigen personal médico en el lugar.
Tras el retorno de la circulación espontánea, se debe trasladar al paciente al servicio de urgencias. La recurrencia de Comotio cordis es extremadamente rara. Un caso sospechoso no confirmó fibrilación ventricular. No se recomiendan desfibriladores cardioversores implantables para sobrevivientes de Comotio cordis y el regreso al deporte se decide caso por caso. Además de la reanimación, se exploran la concienciación, el uso temprano de los desfibriladores y la prevención de Comotio cordis. Aunque se usan protectores de pecho en deportes, estos no han demostrado prevenir arritmias mortales. Las pelotas de béisbol de seguridad como las de tenis o de goma reducen el riesgo en modelos animales y se recomiendan para niños menores de 13 años. El caso de Damar Hamlin, el jugador de la NFL que sufrió un paro cardíaco por Comotio cordis, destaca la importancia de la rápida intervención en estos eventos. Tras ser dado de alta del hospital 9 días después del incidente, Hamlin fue autorizado para retomar sus actividades deportivas completas 3 meses después. Su recuperación subraya la necesidad de mejorar la educación pública sobre la reanimación cardiopulmonar y la desfibrilación temprana, ya que actualmente solo un porcentaje reducido de víctimas de paro cardíaco extrahospitalario recibe estas intervenciones. A pesar de la recuperación de Hamlin, muchos otros atletas jóvenes no sobreviven a la Comotio cordis, lo que exige la implementación de políticas y medidas preventivas más efectivas. La incidencia exacta de la Comotio cordis en atletas es difícil de determinar debido a la falta de estandarización de criterios de reporte y la accesibilidad limitada de los registros nacionales e internacionales. Se recomienda mejorar la recopilación de datos por parte de profesionales de la salud y crear sistemas electrónicos estandarizados para reportar casos de paro cardíaco y muerte súbita cardíaca en atletas. Aunque las ligas deportivas profesionales en Estados Unidos requieren personal médico en los eventos, muchas ligas de escuelas secundarias y amateur no lo hacen. Se sugiere que haya profesionales médicos certificados en soporte vital cardíaco avanzado, en soporte vital básico, en todos los eventos deportivos organizados, y que se capacite a entrenadores, personal y jugadores en reanimación cardiopulmonar y uso de desfibriladores externos automáticos. Además, se está promoviendo la inclusión de capacitación en el uso de los desfibriladores y de la reanimación cardiopulmonar en los currículos de educación secundaria. A pesar del aumento del uso de desfibriladores externos automáticos, su disponibilidad en instalaciones deportivas es irregular y su mantenimiento y capacitación en uso son insuficientes. La distribución adecuada de los desfibriladores, la capacitación y los planes de emergencia son cruciales para mejorar las tasas de supervivencia en casos de Comotio cordis. Para abordar esto, se están impulsando iniciativas legislativas y campañas nacionales. La Ley de Acceso a los Desfibriladores busca financiar la disponibilidad y mantenimiento de estos en las escuelas, junto con la capacitación en reanimación cardiopulmonar y planes de respuesta. La Smart Heart Sports Coalition, liderada por la NFL y otras organizaciones, también promueve políticas estatales y financia la educación y equipos de RCP y DEA en escuelas secundarias. Estos esfuerzos buscan mejorar la seguridad de los atletas y reducir la mortalidad por Comotio cordis. Pues muchas gracias por su atención. Tenemos aquí en pantalla nuestras referencias bibliográficas. Hasta la próxima.